Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org. Hoy os voy a contar un relato ufológico bastante interesante porque incorpora elementos que no encajan con otros casos o informes OVNI. Elementos que a veces rozan lo absurdo, y estos son los que a mí me interesan, amigos míos, porque a veces en esos componentes que no podemos comprender por lo absurdo que parecen, a veces ahí está la clave para poder resolver el enigma. El fenómeno ovni extraterrestre parece que cambia. Al principio eran platillos voladores, luego los vemos con el paso de las décadas como esferas de luz o de energía, pero también cambian los tripulantes de estos extraños aparatos. Desde extraterrestres típicos grises de enorme cabeza y ojos almendrados, hasta seres muy altos de aspecto nórdico o seres que van entallados en un traje de una sola pieza. Curioso, porque de estos últimos yo diría que son el 80% de los casos. ¿Qué son estos trajes? ¿Les protegen de nuestra atmósfera o de nuestra dimensión? En fin, hoy vamos a hablar de uno de estos casos ovni extraños, de los que muy pocas veces aparecen en la casuística. Todo comienza el 10 de septiembre de 1947. Cerca de la localidad francesa de Croix-du-Bleu ocurriría uno de los acontecimientos ovni más importantes de toda la historia ufológica. Allí vivía un hombre llamado Marius Deldry, pescador, humilde trabajador toda la vida, que se encontraba a la altura del paso 79 del ferrocarril Hauliers Nationales. Sobre las 10:30 de la noche, él se encontraba en su casa, su esposa y su hijo estaban durmiendo, y el perro, llamado Kiki, por cierto, empezó a ladrar de forma muy rabiosa, apuntando hacia la ventana. El señor Marius vio que tras la ventana había una especie de luz, una luz bastante fuerte, y pensó que podría tratarse de ladrones que estaban acercándose a la casa del vecino para asaltarlo y robarle. Marius decidió agarrar a su perro y ponerse a investigar saliendo de casa, dejando a su esposa e hijo durmiendo plácidamente en la cama. Tras unos pocos metros, el perro y también Marius vieron una especie de sombra, una sombra muy grande al final del ferrocarril, de la vía de ferrocarril. Esa sombra contrastaba muchísimo con el color negro de la noche, era un negro mucho más intenso. Entonces decidieron ir andando hacia la sombra porque era muy inusual, no sabían qué había ahí parado en medio de la nada. Tras unos pocos metros escucharon ruidos muy fuertes, ruidos de algo que medio caminaba, medio corría, y lo hacía de forma muy pesada, como si fuera una persona muy grande. Entonces encendió su linterna, empezó a apuntar hacia el lugar, el origen de esos ruidos, y pudo divisar dos pequeñitos seres que corrían por la vía del tren directos hacia la sombra, aquella que estaba al final de la vía. La reacción de Marius fue sorprendente. En vez de salir corriendo por lo horripilante que podría causar ver dos seres pequeñitos andando hacia la sombra, decidió correr hacia los seres e intentar agarrar uno de ellos, levantarlo, para ver qué es eso que estaba corriendo por allí. Estos seres tenían un aspecto inusual. Eran pequeños y parecían estar entallados una vez más en un uniforme metálico muy grueso, como si fuera una especie de armadura que le hacía a estos seres, según la descripción, unos hombros bastante potentes y un casco en forma de escafandra, como de protección. En fin, cuando Marius intentó agarrar uno de estos seres a la carrera, el otro se giró y le apuntó con un dispositivo que lanzó una especie de mini láser, un haz láser.
al impactar el haz láser contra Marius, él se quedó inmóvil. No podía ni pestañear, no podía mover ni un solo músculo de su cuerpo. Al perro no le hizo falta que le lanzaran un rayo. Este perro ya se había escondido y estaba muerto de miedo. Dejó de ladrar, él lloraba, él recuerda los sollozos de su perro. Marius solo pudo ver cómo estos dos seres extraños diminutos, de 1 metro aproximadamente, corrían hacia la sombra, que era una especie de aparato volador no identificado, un ovni, a modo circular aplastado, y que cuando entraron dentro del objeto, este se elevó silenciosamente y se perdió en el firmamento. Con el paso de los minutos, tras la partida de este objeto, Marius empezó a poder moverse. Y cuando pudo moverse por fin, ahí es cuando el espanto, el terror le invadió. Fue corriendo hacia la casa, despertó a su esposa y le contó todo lo que había ocurrido. La esposa le dijo que fueran a hablar los dos con el vecino. El vecino le aconsejó que rápidamente contactase con la policía, fuera a la comisaría de policía que estaba a 2 kilómetros. Allí, con el comisario, le contó todo lo que había pasado aquella noche y el comisario al principio no se lo creía, le parecía bastante absurdo. ¿Qué es eso de 2 seres diminutos que te tiran rayos? Es una cosa muy rara. Pero algo que llama la atención a cualquier persona, por muy absurda que sea la historia, es las facciones de la cara, el cómo te lo cuenta, el nerviosismo, la palidez por el miedo, y eso es lo que le motivó al comisario para levantarse de su asiento, coger el coche patrulla e irse con el señor Marius a la zona del suceso. En la misma noche que aconteció todo fue bastante rápido. Cuando llegaron al lugar, lo primero que comprobaron fue que no había marcas en la zona. La tierra era muy dura y aparentemente no descubrieron nada. Pero mientras estaban investigando, escucharon un fuerte sonido, pero un sonido estremecedor, como si algo hubiera impactado contra una piedra gigante. Descubrieron que el tren había casi descarrilado porque la vía del tren tenía un agujero de 7 metros, un agujero justo donde Marius identificó que se había posado la sombra que luego resultó ser un ovni. Claro, el maquinista de aquel tren tenía un susto terrible, podía haber muerto junto a todos los pasajeros del tren. Decidió utilizar su teléfono para, simplemente contar a sus superiores el accidente y el teléfono no funcionaba. Entonces agarró su linterna y la linterna no encendía. La linterna del policía, al acercarse a ese agujero, empezó a parpadear y las baterías se descargaron completamente. Algo había en aquel lugar que absorbía la energía de los aparatos eléctricos. Esto le llamó muchísimo más la atención a este comisario, que decidió montar un operativo a la mañana siguiente. Un operativo de investigación que descubrió lo siguiente. El agujero en la vía del tren había sido provocado por algo que había aplastado las tablas y las había calcinado junto a todas las piedras en un radio de 7 metros. Las piedras estaban también partidas, aparte totalmente quemadas, y descubrieron que en los tablones habían unos agujeros de 4 centímetros que curiosamente tenían un biselado, como si la máquina de taladrar tuviera formas internas que dejó plasmada en los agujeros. Las tablas fueron extraídas para su investigación y marcadas donde estaban estos extraños agujeros que tenían todos la misma forma y dimensión. Aparte de esto, no encontraron marcas ni nada que pudiera ser llamativo para la investigación. Lo que sí que descubrió la policía fue que vecinos de la zona vieron esa misma noche, a la misma hora del suceso, una luz roja muy rara e intensa que iba flotando por las casas de esa localidad.
¿Qué pasó con el señor Marius y su perro, y también con su familia? Pues aquí viene lo interesante, amigos, porque no acabó todo aquella noche. A los días, Marius se puso extremadamente enfermo, al borde de la muerte. Su aparato respiratorio se había como atrofiado, sus pulmones empezaron a fallar. No sabemos si al final pudo resistir esa enfermedad repentina de comillas, pero lo que sí que sabemos es que su perro Kiki murió junto a 3 de sus vacas, y la autopsia determinó que algo le había absorbido a este perro y a las vacas toda la sangre de golpe. Algo desconocido, algo que repentinamente les drenó, mejor dicho, toda la sangre. Una lástima que este perro guardián, también sus vacas murieran, pero ¿qué podemos extraer de interesante en todo este caso? Veréis, hay elementos importantes. Primero, el contacto. ¿Qué clase de seres tienen esa forma tan rara? Diminutos, con un armazón, como una especie de coraza, que al ser sorprendidos se van corriendo y si no tienen otra, tiran un rayo láser como un arma. Aquí vemos una intención de hacer algo sin ser descubiertos. Y al ser descubiertos hay una agresión o una defensa, porque Marius quería agarrar al ser y llevárselo. Por lo tanto, la actividad es hostil, pero a modo defensiva. No son seres que a primeras te pueden hacer algo, o al menos estos, porque hay otros casos donde las luces matan. De esto hemos hablado. Otro punto interesante. Radiación. Algo alteró no solo las baterías de los teléfonos y linternas, sino al propio protagonista de la historia. Se le atrofiaron los pulmones. Una enfermedad de origen que yo creo que podría ser radioactivo, podría haberle afectado a este señor. Y luego tenemos el elemento chupacabras. ¿Cómo es eso de que los animales de este señor aparecen una mañana sin ninguna gota de sangre? Se me ocurren varias teorías. La primera, que al haber difundido toda la historia, algún fanático loco de los ovnis hubiera decidido matar a sus animales para extraerle la sangre y aumentar simplemente la leyenda. Esto pasa muchas veces. Hay gente que cuando sabe de algún misterio intenta añadirle más misterio para su propio beneficio. Y eso es peligroso. Pero esto queda descartado en el caso, porque la autopsia certificó una precisión quirúrgica extremadamente elevada, como si un láser hubiera cortado varias secciones de los animales. Y es muy difícil que alguien tenga esa precisión, si no fuera con mucho tiempo y un equipo quirúrgico elevado, es decir, de alta tecnología en un lugar aparte. Se hizo de la noche a la mañana. No tiene sentido, como no lo tienen muchos casos de mutilación de ganado que hay a lo largo de la historia, durante muchos años. Hay un caso muy similar al que os hemos relatado, que es el caso Petare en Venezuela, uno de los barrios más peligrosos de todo el planeta. Este caso es igual, pero prácticamente igual. 2 personas que van a su camioneta y de repente ven a unos seres diminutos, esta vez peludos, que están cogiendo fragmentos de piedras, de tierra, y llevándoselas a su objeto volador no identificado, a su ovni, que está parado en medio de la calle. Una de estas personas que vio eso intentó agarrar a uno de estos seres para llevárselo a la camioneta, pero vio que era demasiado pesado, se zafó muy rápido y uno de estos le tiró un rayo que quedó haciendo una paralización, se quedaron petrificados estas personas. Claro, hay más casuística cuando los ovnis tiran esos rayos, pero me da a entender de que estos seres extraterrestres son muy distintos a otros que nos visitan por las noches. Tienen intenciones totalmente distintas, y esto hay que remarcarlo. No nos encasillemos siempre
de que solo hay una raza de seres visitando esto. Según las pruebas, parece que hay otro tipo de seres, y estos no parecen malos, sino que se defienden cuando es inevitable. Vamos a dejarlo aquí, amigos. En este punto el misterio está servido. Espero que hayáis disfrutado de todos estos datos. Ahora os toca a vosotros investigar. Y como siempre, desde aquí os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.